Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día, una vez más aquí, como cada martes, para analizar la actualidad. Y vaya cómo viene la actualidad de cargada. Óscar Martín, periodista Onda Cero Canarias. Vaya programa que tenemos por delante, Óscar. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bueno, pues así es, y además algunos asuntos que hemos conocido a última hora, escandalosos, espinosos además también, donde, bueno, pues hay novedades que vamos a contar. Bueno, novedades que vamos a contar, vamos a tener a muchos protagonistas. Yo, para que se hagan una idea, hemos tenido que cambiar hasta 4 veces el guión del programa porque han ido pasando cosas y lo que inicialmente teníamos pensado, bueno, pues vamos a tener que hoy intentar hacer un esfuerzo de síntesis para poder contarles todas las informaciones que queremos analizar con calma aquí en Canarias al Día. Así que empezamos con la que sin duda ha sido la noticia política y también, lógicamente, social del día. Es esta, lo adelantaba el periódico Canarias Ahora. El gobierno canario archiva la propuesta de sanción a Cuna del Alma por no contar con evaluación de impacto ambiental. El Ejecutivo levanta en este expediente la suspensión de las obras y anula la sanción impuesta a la promotora de unos 110.000 euros al admitir que no utilizó el procedimiento previsto en la ley para ello. Les cuento, quien toma esta decisión es la Agencia Canaria del Medio Natural y lo que hace es admitir un recurso presentado por los promotores de Cuna del Alma. Lo que venía a decir o lo que venía a pedir ese recurso es que se había actuado de manera ilegal porque se habían invadido competencias del Ayuntamiento de Adeje. Quien tenía que parar las obras, según decían los promotores, en cualquier caso sería el Ayuntamiento de Adeje y no la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Bueno, se pidió en su momento un informe jurídico a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y concluyeron que efectivamente la competencia en cualquier caso sería del Ayuntamiento para suspender las obras y que si la agencia o el gobierno canario quería paralizarlas tenía que haber ido primero a los tribunales a solicitar esa paralización antes que haber actuado por la vía administrativa. Este es un poco el resumen de lo que ha ocurrido. Bueno, pues con esta decisión la Agencia Canaria, con este informe de los servicios jurídicos, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha paralizado las obras, ha levantado, la paralización de las obras de Cuna del Alma con el archivo del expediente y también, por supuesto, pues queda en nada esa sanción de 110.000 euros. Pero ojo, porque la propia agencia, evidentemente, que fue quien en su momento dictó la paralización de las obras y la apertura del expediente, sigue considerando que sus argumentos son válidos, es decir, sigue considerando que la empresa ha incumplido al no tener la evaluación de impacto ambiental. Lo que viene a decir es que ellos no son quienes pueden tramitar por vía administrativa esa situación. Bueno, esto abre ahora mismo un escenario jurídico completamente distinto. Lo primero, que las obras pueden reanudarse en cualquier momento. Lo segundo, que ahora veremos cómo se actúa. Evidentemente, los contrarios a este proyecto, sobre todo los colectivos sociales y ecologistas, van a hacer movimientos. Ahora nos va a contar Óscar Martín qué es lo que han dicho ya como primera reacción a esta noticia. Se les abre la vía de tener que acudir a un contencioso para que sean los juzgados los que decidan, teniendo en cuenta de que no existe ese estudio de impacto ambiental y que los técnicos del gobierno de Canarias dicen que es fundamental para poder realizar las obras. Pero después está la otra parte, la promotora, que también se le abre una nueva realidad jurídica, la de poder reclamar esos daños y perjuicios que les ha causado la paralización de las obras durante todos estos meses. Bueno, en medio de esta situación, Óscar, te quería preguntar, la verdad que vaya noticia, la gente está muy cabreada en las redes sociales, obviamente, con esta noticia. Se lo esperaban, mucha gente consideraba que con el cambio de gobierno esto podía ocurrir. Finalmente ha ocurrido. Es verdad que hay unos argumentos jurídicos que están sobre la mesa, hay un informe del gobierno, de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, pero en cualquier caso, evidentemente, también los colectivos sociales y ecologistas han reaccionado, ¿no? Sí, lo conocíamos esta tarde a través de un comunicado que lanzaban todos, gran parte de los movimientos ecologistas de Tenerife, los que han estado en la batalla luchando para tratar de frenar este proyecto urbanístico del portito de Adeje en el sur de la isla de Tenerife. En principio, bueno, cuestionan ese razonamiento por lo que consideran falta de coherencia, especialmente en vista de las irregularidades y daños ambientales, lo dicen en el comunicado, documentados durante el desarrollo del proyecto, sobre los que el ayuntamiento nunca actuó, es decir, el ayuntamiento de Adeje. También, a juicio de los ecologistas, el levantamiento de la paralización por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural es una gran amenaza, insisten, para la justicia ambiental en Canarias y envía un mensaje preocupante sobre la falta de voluntad para hacer cumplir la ley y proteger el medio ambiente en la región. De hecho, yo esta tarde consultaba a algunos representantes de los ecologistas, es decir, de estas organizaciones, me decían que no les ha sorprendido, pero que es un argumento por el que ahora, insisto, les da la razón y por tanto van a seguir emprendiendo acciones legales. Bueno, vamos a hablar precisamente con Rubén Pérez, que como saben es el portavoz de Salvar la Tejita, que es el colectivo que al final ha conseguido esa paralización en la vía administrativa gracias a los trabajos, los informes, los estudios, las investigaciones que han hecho sobre la protección que tienen diferentes especies endémicas que se encuentran en la zona de las obras de ese puertito de Adeje, en la zona en el ámbito de Cuna del Alma. Rubén, muy buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bueno, no sé si se esperaban o no esta noticia, pero
¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo una vez que la han conocido y qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, pues sí que nos esperáramos que intentaran resolver esto de alguna manera que favoreciera a la empresa promotora, pero la verdad que viendo los condicionantes que tenía la orden de paralización de 2002, pues nos parecía difícil que pudieran encontrar una solución dentro de la ley. Y la verdad que nos ha sorprendido, porque esto sí que no nos lo esperáramos, esta declaración que se hace en estas 42 páginas de resolución, en la que al final concluye, contradiciéndose, que la Agencia Canaria de Protección del Medio no tiene competencias para hacer ejercer las leyes de protección medioambiental, y en este caso de riesgo inminente sobre una especie protegida. Básicamente, para que la gente lo entienda, en este documento que hemos facilitado en la nota de prensa a todos los periodistas, esta resolución viene a dar la razón a las alegaciones presentadas por la empresa promotora ante una de las 3 órdenes de paralización que hubo aquí en Cuna del Alma, y durante 38 páginas de las 42 que tiene el informe están explicando y argumentando cómo la Agencia Canaria de Protección del Medio tenía competencias y los motivos por los cuales para paralizar la obra, que en este caso era por la ausencia de un estudio de evaluación ambiental. Y de repente, en las últimas páginas, no sabemos qué pasó aquí, hay un giro de guión y se declaran incompetentes en un razonamiento jurídico cogido con pinzas, en los cuales vienen a concluir que solamente el Ayuntamiento de Granadilla y su órgano ambiental son los que podrían dictar una orden de paralización en este caso. Es bastante indignante ver cómo una decisión que debería haber sido basada en el plano técnico y jurídico ha sido completamente manipulada por la dirección política que lleva ahora mismo la Dirección del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Rubén, lo cierto es que, como tú bien has descrito, esto es como un sí pero no. Es decir, al final es un tema procedimental, del procedimiento de quién es el competente. En este caso ellos señalan que tendría que haber sido el Ayuntamiento de Adeje para paralizar esas obras, pero en el fondo, en el debate jurídico que hay de fondo sobre la protección de las especies, sobre la pertinente paralización de las obras en base a lo que marca la ley y a la protección de ese entorno natural, siguen manteniendo que es necesario ese impacto de estudio ambiental y que sin él no pueden comenzar las obras. ¿Esto les da a ustedes argumentos jurídicos, y me gustaría saber si lo van a hacer, para plantear, supongo que lo antes posible, un contencioso y pedir la medida cautelar de la paralización de las obras, insisto, teniendo en cuenta estos argumentos que la propia Agencia Canaria aporta en esta resolución? Sí, bueno, no te voy a adelantar ni a la promotora cuáles van a ser nuestros siguientes pasos, pero sí te adelanto que no nos vamos a quedar parados. Y esta resolución, como vienes a decir tú, que es un sí pero no, se contradice, aunque más bien el 90% de la resolución justifica y da argumentos muy sólidos, incluso apoyándose en jurisprudencia, de por qué en este caso tenía que haber habido una evaluación ambiental y cómo estaba justificadísima la intervención de la Agencia Canaria para paralizar las obras. Estos argumentos a nosotros nos van a servir para pedir a un juez que paralice las obras en caso de reanudarse, porque hay que decir que a día de hoy no se han reanudado, y pedir la revisión completa de todo este procedimiento jurídico territorial que ha estado viciado desde el primer segundo. Óscar. Aquí, Rubén, ha habido, yo siempre lo planteo, ¿no?, para que la gente lo tenga claro, ¿no?, cambios de posicionamientos de políticos, ¿no? El gobierno anterior, el gobierno del Pacto de las Flores, liderado por Ángel Víctor Torres, José Antonio Balbuena como consejero de Transición Ecológica, ahora el gobierno Coalición Canaria Partido Popular. Este gobierno parece que quiere sacar adelante el proyecto. ¿Creen ustedes que claramente hay un empecinamiento para, insisto, sacar sí o sí como sea este proyecto, donde se están primando sobre todo intereses económicos sobre el medio ambiente, y además donde dejan a ustedes en una situación, insisto, de discriminación absoluta a los ecologistas de Tenerife?
Parece que se ha ido la conexión con Rubén. Bueno, ahora te va a contestar seguramente a esa pregunta, que yo creo que es la otra pata, ¿no? Está el análisis jurídico y después está el análisis político. Creo que hemos recuperado a Rubén. Rubén, no sé si habías contestado, si escuchaste primero la pregunta de Óscar Martín. Sí, la escuché y le decía que sí, que por supuesto hay una intencionalidad política por parte del nuevo gobierno, y quedó demostrada en las primeras declaraciones que hizo el consejero de Medio Ambiente, Zapata, en las cuales hablaban de buscar una solución una solución viable a la continuidad de este proyecto urbanístico. Es que no solamente es esta resolución, ya vamos viendo los tiros, lo que están intentando armar, como en diciembre en un pleno municipal en Adeje aprueban una cosa que es bastante inédita en la ordenación del territorio en Canarias, que es la declaración de interés insular de todo el suelo urbanizable del municipio, y en la cual proponen cosas tan retorcidas y enrevesadas como la compra de suelo en suelo turístico para desarrollar vivienda pública. Son cosas que te vienen a decir que están muy desesperados, están intentando retorcer la ley y sobre todo su poder que tienen para poder salvar esta obra, que se le caen por todos lados los argumentos jurídicos y técnicos para su continuidad. Otra cosa que tenemos que recalcar es cómo la Agencia Canaria le ha dado la razón a la promotora y ha puesto en manos del Ayuntamiento de Adeje y de su órgano ambiental, que estaba presidido hasta hace poco por Rosendo López, que era un biólogo que tiene una empresa, una consultora ambiental, muy polémica, con denuncias por falsificación de estudios de impacto ambiental hechos a medida de promotores, y este mismo director del órgano ambiental de Adeje era el mismo, trabajaba para la misma empresa que trabaja para Cuna del Alma. Entonces aquí vemos cómo está absolutamente viciado todas las aristas de este caso y cómo están buscando de manera política, en confabulación con la promotora, buscando una solución política para poder sacar adelante este proyecto. Rubén, ¿qué acciones qué acciones decías que van a emprender ahora judiciales, legales? Sí, como te decía, no les vamos a dar de manera pública cuáles van a ser nuestros pasos a la promotora, pero que no les quepa duda que ya nuestros abogados están recopilando toda esta serie de incongruencias que, por otro lado, nos están viniendo bastante bien y nos están poniendo bastante fácil para poder solicitar la paralización y la anulación de todo este proyecto. Es lo más que te puedo decir. Rubén, casualmente vamos a tener el jueves aquí en Mírame Televisión al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Obviamente, esto es noticia y le vamos a preguntar por esta paralización de las obras de Cuna del Alma, pero ya que te tenemos aquí en directo, ¿qué le dirías al presidente del Gobierno de Canarias, bueno, después de haber conocido esta decisión que ha tomado la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural? Bueno, le diría que su gobierno está destapando una caja de truenos, que es cabrear aún más a la ciudadanía canaria, sobre todo a la gente joven. Estamos viéndonos cada vez más asfixiados y con un horizonte más negro, y su gobierno está haciendo todo lo posible por complicarnos la vida aún más. Con el caso del puertito en concreto, nos está poniendo las cosas relativamente fácil, con estas suerte de maniobras para esquivar la ley de aquella manera. Y bueno, personal de su gobierno, de sus técnicos que están haciendo estos movimientos, pues van a ser los que los vamos a llevar a los tribunales. Pues ahí queda, Rubén, esa reflexión que por supuesto vamos a ponerle al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Rubén Pérez, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir muy de cerca, evidentemente, cómo se desarrolla las próximas horas, que van a ser claves. Ahora hay un escenario jurídico nuevo, ustedes lo van a estudiar para ver qué acciones toman. La promotora probablemente también lo haga. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con Cuna del Alma. Lo que está claro es que, y esto supongo que también lo están viendo ustedes, las redes sociales están echando fuego con esta decisión que ha tomado el Gobierno de Canarias. Así que, Rubén, muchas gracias y mucha suerte en este camino que empieza ahora.
Vale, muchas gracias a ustedes. Óscar, bueno, pues ha sido claro, Rubén no quiere desvelar su estrategia jurídica, pero ha sido contundente, sobre todo también cuando se ha dirigido al gobierno de Canarias. Van a ir a por ello. Aviso navegante, lo ha dicho claramente, ¿no? Claro, no va a desvelar la estrategia jurídica, es normal. Sí que es verdad que van a aprender a seguir emprendiendo acciones judiciales y ojo, porque como decía David, apunta ya a personal del gobierno de Fernando Clavijo. En cualquier caso, esto es un antes y un después y desde luego esto ha sentado como un jarro de agua fría a todos los colectivos ecologistas de la isla de Tenerife. Bueno, pues la verdad es que este es uno de los grandes asuntos, sin duda, del día. Vamos a seguir de cerca en los próximos programas esta noticia relevante. Recuerden que ya se habían dejado caducar 2 expedientes en su momento, sobre todo la última noticia que conocíamos referente a esa sanción también, en principio, que se iban a poner por destrozar parte de un yacimiento arqueológico con estas obras de Cuna del Alma. Ahora la promotora se ha salido con la suya y ha conseguido que se levante la suspensión de esas obras. Veremos, insisto, es muy importante saber cómo va a actuar la promotora en las próximas horas, si se reanudan estas obras, se actúa también jurídicamente. Vamos a ver, insisto, porque la guerra judicial obviamente se ha abierto a raíz de esta decisión del propio gobierno de Canarias. Bueno, vamos a continuar porque el problema de la vivienda sigue siendo también una de las mayores preocupaciones sociales que tenemos en el archipiélago. Y la verdad es que nos seguimos encontrando con noticias que ponen los pelos de punta de cómo hay algunas ofertas que lógicamente atentan contra cualquier dignidad en el acceso a la vivienda. Vean esta noticia que ha publicado Diario de Avisos, lo que faltaba por ver. Se alquila una cama a compartir por 350 euros al mes en el sur de Tenerife. También se alquila toda la habitación con baño, 18 metros cuadrados, sin derecho a cocina ni vistas, por 500 euros al mes. Pero si quieres la cama, por 350 euros al mes. Hay que estar muy desesperado, lógicamente, pero de esa desesperación es de la que se valen quienes ofertan este tipo de ofertas, insisto, inmobiliarias. Pero el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que actuar porque también estábamos viendo cómo se estaban proliferando estas ofertas. También tiendas de campaña en azoteas. Urbanismo ha ordenado la inmediata retirada de las tiendas de campaña en las azoteas de un edificio de Santa Cruz de Tenerife y el cese de la actividad de alquiler vacacional. Óscar, la verdad es que la situación es complejísima. Yo creo que tú incluso en la radio has podido hablar con Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional. ¿Qué te ha trasladado ella después de...? Bueno, una preocupación en este caso porque ya esto se produce en medio del proceso de regulación del alquiler vacacional en Canarias. Eso por un lado. Ayer tuve la oportunidad también de hablar con Zaida González, que es la concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para preguntarle acerca de esta historia, ¿no? Es la información real que me aportaba es que, bueno, ayer se procedió... se ha abierto un expediente sancionador, en este caso por actividad clandestina, sobre esas casetas de campaña de alquiler, en este caso en esa azotea de un inmueble en la zona de La Salle, en la capital tinerfeña. Es verdad que ayer se ordenó la retirada inmediata, ayer se incoó esa autorización, retirada inmediata de esas casetas de ese inmueble. Pero a mí lo que me sorprende, lo que me llama la atención, lo que no logro entender es lo siguiente. Vamos a ver, parece ser esto lo ha publicado el periódico El Día. Me hubiese gustado que hubiese pasado si el periódico El Día no hubiese publicado, insisto, esta vergüenza que ha estado ocurriendo en ese inmueble de la capital tinerfeña, porque si no me equivoco, esta situación se lleva dando, insisto, esta concreta hace año y medio. Bueno, hace año y medio. Ahora bien, yo le preguntaba a la concejal, es verdad que me decía que, bueno, porque no habían actuado antes, me decía que actuaron una vez que la denuncia vecinal y una vez que levantó acta el pasado 30 de enero la policía local. Es cuando actúa el ayuntamiento. Pero ¿qué ha ocurrido? No hay control durante año y medio cuando, si no me equivoco, habían denuncias vecinales. Nadie ha podido controlar, atajar una situación como esa y esperar año y medio, insisto, para abordar y actuar de manera inmediata ante eso. ¿Por qué no actuó rápidamente la policía en su momento? Por ejemplo, claro. Es decir, levantó acta, pero hasta este tiempo levantó acta el 30 de enero. ¿Por qué la policía no actuó de manera inmediata? Yo le preguntaba a la concejal si había cierto descontrol en la capital tinerfeña sobre situaciones como esta. Me decía que no tenía constancia. Y además, por otro lado, yo, independientemente de este caso en Santa Cruz, vergonzoso ese anuncio que ha publicado el Diario de Avisos en el sur de Tenerife. Yo insisto, hay que actuar el ayuntamiento, la policía local tiene que actuar
actuar con mucha contundencia y la Hacienda del Estado tiene que actuar contra estas páginas, estas plataformas que anuncian este tipo de vergüenza, porque, insisto, a mí me parece esto tremendo, porque hay quienes se están aprovechando, están abusando, repito, de las calamidades de las familias y, por tanto, del problema de la vivienda en esta comunidad autónoma. Bueno, nombraba Óscar a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y hay malestar en un sector de la Policía Local por el catering que recibieron durante los carnavales. Se ha asegurado por parte de miembros de la Policía Local que ese catering llegó en condiciones en las que, bueno, pues los alimentos no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad, por ejemplo, el enfriamiento de algunos alimentos, y también por la supuesta presencia de cucarachas. Digo supuesta porque al final esta es la respuesta que ha dado la empresa. La cucaracha no estaba muerta sino viva y pudo entrar de la calle, lo ha publicado el periódico El Día. La empresa del catering de la Policía Local de Santa Cruz asegura que todo el reparto fue correcto. Óscar, tú también has abordado este asunto, y la verdad es que... Con Jesús Illada, el portavoz, el delegado del sindicato SESIF en la Policía Local, que lo ha denunciado además también. Y, por cierto, me contaba que este servicio de catering no solamente beneficiaba o repartía comida durante el carnaval a la Policía Local, también al resto de servicios de emergencia, también al Cuerpo Nacional de la Policía, según me contaba el propio Jesús Illada. Bueno, la calidad de la comida no era la apropiada, lo que habían denunciado, y sobre todo en este caso hablaba de, bueno, la aparición de esas cucarachas, de una cucaracha muerta, ¿no? La empresa ya ha reaccionado. A mí me preocupó además cuando los propios policías, el propio sindicato hablaba que ese catering también prestaba servicio a algunos colegios de la capital tinerfeña. Bueno, la empresa viene a decir que el reparto fue correcto. Sobre la cucaracha aclara que estaba viva y que pudo entrar en el vehículo desde la calle. Fíjate, lo dicen con una tibieza terrible. Bueno, no pasa nada, que la cucaracha entró, pero es que estaba en la calle y entró en el furgón. Que en ningún momento se rompió la cadena de frío en el transporte de los alimentos y que todos los productos estaban empaquetados y que fueron transportados en baúles isotérmicos. En definitiva, me parece esto un asunto delicado y ya veremos qué ocurre, porque los agentes policiales han dado traslado a Sanidad. Bueno, vamos a continuar con otro tema que también está generando muchísimo debate social y que ha sido la noticia de las últimas horas, hasta que hoy hemos conocido lo que ha ocurrido con el expediente de Cuna del Alma. Bueno, se trata del anuncio del Cabildo de Tenerife del cierre permanente en horas puntas del enlace de la TF5 a la altura de Guamasa. Esto, que viene a raíz de una información o de un informe emitido por la Dirección General de Tráfico, nosotros queremos hacer algunas puntualizaciones importantes, porque se han hecho algunas manifestaciones inexactas basadas en datos erróneos a la hora de interpretar, no en datos erróneos, en interpretaciones erróneas de los datos que vienen en el propio informe de la Dirección General de Tráfico. Esta noticia, que es importante, evidentemente conlleva, como la propia Administración ha dicho, la realización de obras en las vías aledañas para mejorar. Esto también lo dice el propio informe, que viene a decir que si no se hacen esas obras no tiene ningún sentido esta medida si no se realizan las obras en las vías paralelas. El Cabildo ha hablado de una inversión de en torno a 1 millón de euros, de 8 meses de obras antes de poner en marcha esta iniciativa, siguiendo los consejos del propio informe de la DGT. Pero también habrán escuchado ustedes tiempos de espera que se han reducido, porcentajes de mejora a raíz de esa medida que, como saben, se probó provisionalmente a finales del mes de octubre y el pasado mes de noviembre, que fue cuando se tomaron los datos por parte de la Dirección General de Tráfico para hacer este informe. Y este es el cuadro de conclusiones. Lo digo porque los datos son los que son y la interpretación de los datos solo puede ser una, porque esto es una cuestión matemática, ¿no? Ahí están viendo esas medidas, ese cuadro en el que se muestran los tiempos en los que se recorren los 4,5 kilómetros del tramo de este enlace de Guamasa, que se ha tomado como, digamos, prueba del resultado de este informe, ¿no? Son 4,5 kilómetros y los tiempos en los que se recorren esos 4,5 kilómetros a diferentes franjas horarias, con las medidas y sin las medidas, es decir, sin el cierre del enlace de Guamasa y con el cierre del enlace de Guamasa. Bueno, lo primero que se concluye y que se ve si se realizan las operaciones matemáticas oportunas es que la medida ha sido efectiva, efectivamente, pero solo durante 3 días de los 5 días laborables. Es decir, ha sido efectiva y hay una reducción del tiempo de espera los martes, los jueves y los viernes. Sin embargo, los lunes, como también están pudiendo ver en ese cuadro, y los miércoles ha habido un aumento del tiempo. Por tanto, la medida no solo no ha mejorado, sino que ha perjudicado a los conductores. Ahí están viendo ese tiempo en minutos. Para que se hagan una idea, si en este tramo no hubiera ningún tipo de retención, en esos 4,5 kilómetros y se circulase a 100 kilómetros por hora, se tendría que hacer en 2,7 minutos ese tramo. Sin embargo, ahí están viendo cómo, por ejemplo, el lunes en la franja horaria de las 8 se llega a tardar entre 7,96
minutos. Esto, al final, si ustedes hacen el cálculo global, en conjunto, demuestra que ha habido una mejoría del 5,34%, lejos del 15% que tanto, bueno, pues se ha comentado en diferentes intervenciones por parte de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y de otras personas. La mejoría real en conjunto es del 5,34%, lo que supone aproximadamente 0,25 de cada minuto, lo que vienen a ser 15 segundos de mejoría. Esa es la mejoría real. Esos son los datos y la interpretación real de esos datos. Dicho esto, y ahora ya sí, teniendo en cuenta cuál es la mejoría y cómo, como les digo, ha habido días en los que incluso no solo no se ha mejorado, como los lunes y los miércoles, sino que se ha empeorado, ahora yo creo que con una buena interpretación de los datos es cuando merece la pena abrir el debate y escuchar a todas las partes. Y una de las partes fundamentales en todo esto, lógicamente, es la perjudicada en esta historia, que son los vecinos y vecinas de la zona de Guamasa, del Portezuelo, de Valle de Guerra, de Tejina, que son los que utilizan esas vías secundarias, esas vías paralelas, que son las que se han colapsado a raíz, lógicamente, de ese cierre del enlace de Guamasa. Así que nosotros vamos a hablar con Jonay Luzardo, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, de Guamasa. Jonay, muy buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Cuál es la opinión que tienen y qué actuaciones van a tomar desde la Asociación de Vecinos una vez que han conocido la decisión del Cabildo de cerrar de forma permanente en horas puntas el enlace de Guamasa? Bueno, pues nosotros nos enteramos de esta noticia, como bien dices, por una noticia que sale en el periódico El Día y en otros medios informativos, y teníamos ya una idea de que por lo que nos habían comentado, que había informes que eran favorables. Lo que sí es cierto que esta misma tarde nos hemos enterado, como tú has comentado, de las estadísticas no son todo lo buenas que parecían, y aparte de eso que hay que afrontar unas reformas en vías y en rotondas y demás, que van a tardar entre 6 y 8 meses con un importe, según estima el propio Cabildo, de 1 millón de euros. No sé, esto es una cosa que nos coge un poco a contrapié a nosotros, sinceramente. Supongo que esto les genera un malestar. ¿Van a tomar algún tipo de acción desde la Asociación de Vecinos? No sé cuál es, si han ya un poco palpado la temperatura de los vecinos y vecinas, en este caso de la zona de Santa Rosa de Lima, en Guamasa. ¿Qué van a hacer, Jonay? Los vecinos de Guamasa, como te vuelvo a repetir, todo el mundo habla de Guamasa porque es la salida número 14 y pone Guamasa, pero esto afecta a toda la comarca del nordeste y sobre todo a la parte alta de que viene Cruz Chica, Ortigal, Barranco Laja, Agua García, hasta incluso Ravelo. Creo que es una cosa muy seria en lo que pretenden hacer, cerrar un enlace, y estamos ya en manos de técnicos y estamos intentando incluso llegar a algún jurista que nos diga si se están vulnerando algunos de nuestros derechos. Ya, señor Luzardo, ¿han recibido alguna llamada del gobierno insular, del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, para tratar de convocar alguna reunión y explicarle esta medida que ha trascendido a través de los medios de comunicación y que, como dice, se enteraron ustedes a través del periódico El Día? Nosotros estamos pendientes de una reunión con el Cabildo de Tenerife, puesto que tuvimos 2 reuniones con el señor Damaso Ortega, consejero de carretera, en los que nos puso un poco, nos dijo un poco las pretensiones que había desde el Cabildo, pero eso fue antes de la prueba de octubre y noviembre, que recordemos que hubo un puente de por medio, hubo unas jornadas de suspensión de clases, etcétera. Quedamos a la espera de tener más noticias por parte del Cabildo, no las hemos tenido, y lo que sí tenemos ya cerrado, por así decirlo, es una reunión con los responsables del consistorio de La Laguna. Le iba a preguntar eso, o sea, ¿sienten el apoyo, se sienten respaldados por el Ayuntamiento de La Laguna, no? Esperemos que sí, vamos a ver las posiciones. Ellos desde un principio nos han dicho que no ven claro esta posición del Cabildo a cerrar el enlace, y más cuando solo se va a cerrar el enlace de Guamasa. No hay más enlaces que probar, ni nada más pruebas que hacer, sino solo el enlace de Guamasa. Es una pregunta que yo formulo un poco al aire. Bueno, pues nosotros, Jonay, vamos a estar muy pendientes de los movimientos que hagan, de los movimientos que haga también la Administración, en este caso el Ayuntamiento de La Laguna, que les representa. Y bueno, en general también me gustaría preguntarte, lo decías antes, ¿no?, que hoy también se enteraban un poco de que los datos, bueno, pues no se han interpretado de la manera correcta, de que ha habido quizás un poco de autobombo con todo esto. ¿A ustedes no les parece esto un poco riguroso, teniendo en cuenta la gravedad y la afección que tiene una medida de estas para tantas y tantas personas? Estamos hablando que en esos días de prueba hubo gente que en la TF 152 y en la 235 incluso dejó el transporte público y se echó a andar literalmente para llegar a tiempo a La Laguna, a sus clases o a sus citas médicas.
yo creo que es un poco riguroso, ¿no? Demasiado, diría yo, pero bueno, ya te digo, vamos a ver qué es lo que pasa y qué medidas se van a tomar, porque nosotros ahora mismo estamos a las expensas de contactar con técnicos y que nos expliquen bien estas estadísticas. No somos expertos en este tema. Pues nada, Jonay, la verdad que ha sido un placer poder escucharte, insisto, estaremos muy pendientes de los movimientos que den y, por supuesto, mucho ánimo y mucha suerte en esta batalla que, quieras o no, van a empezar a partir de ahora. De verdad, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos expresar y nada, para lo que podamos ayudar, aquí estamos. Pues bueno, como decía Jonay y Óscar, muchos vecinos afectados, no solo la parte baja, que a veces nos olvidamos de la gente de la Cruz Chica, el Ortigal, insisto, muchos vecinos afectados. Esos datos que inicialmente se han dicho en muchos medios de comunicación, basados en interpretaciones erróneas, no son tan buenos como hemos podido comprobar y puede comprobar cualquiera que tenga acceso. Usted, bueno, ya lo hemos publicado ese cuadro, cualquiera puede tener acceso y hacer las operaciones matemáticas oportunas y se dará cuenta de que es tal cual como lo hemos contado. Entonces, Óscar, por cierto, que es lo justo y se me olvidaba y eso es un error mío importante. La primera persona que destapa estos datos y destapa que hay un error en la interpretación de los datos es Richie Pinto. Síganlo en las redes sociales, en Twitter @RichiePinto, porque hace un trabajo de análisis de datos que además es de lo que sabe, muy riguroso y a nosotros nos ha servido lógicamente para entender muchas de las cuestiones que se nos pueden escapar, aunque insisto que en cualquier caso estas son operaciones bastante simples, matemáticas, por eso sorprende quizás cómo el Cabildo ha malinterpretado, ¿no? Ha malinterpretado estos datos, Óscar. Sí, y hay reacciones rápidas. La primera sorpresa en este caso de los propios vecinos de Guamasa, de toda esa zona, como ha dicho el señor Luzardo, ya, bueno, pues están esperando a una reunión que les prometió en su momento Dámaso Arteaga, el consejero insular de carretera. Quiero decir que se sienten, como ha dicho, sienten el respaldo y el apoyo del gobierno municipal de La Laguna, y es que el ayuntamiento rápidamente ayer solicitó ya de entrada una reunión al Cabildo para que se le explicase o para que se le explique a los vecinos el cierre de la TF5 en Guamasa. También ya algunas reacciones en el ámbito municipal desde la oposición. El ex primer teniente alcalde, ahora portavoz del grupo Unidad Se Puede, esta formación política de La Laguna, insisto, ahora en la oposición, que se opone al cierre de la TF5 en Guamasa y ve la solución insuficiente y superficial. Este miércoles en el programa de Manuel Artiles también tenemos como protagonista a la presidenta del Cabildo de Tenerife, a Rosa Dávila. Obviamente, con esta nueva situación, con las quejas de los vecinos y con estos datos ya interpretados de manera correcta, yo creo que hay muchísimas cuestiones que plantear y que va a tener que explicar la propia presidenta, insisto, ya con los datos reales y su interpretación real sobre la mesa, que yo creo que evidentemente abren muchísimas preguntas para la presidenta del Cabildo de Tenerife. Bueno, continuamos con la actualidad y nos vamos a ir hasta el municipio de Arona. Antes hablábamos de ADG por Cuna del Alma. Vamos a hablar de Arona, porque allí hay una noticia política que sorprendía bastante, ¿no? Ustedes saben que a veces los políticos cambian de chaqueta, cambian de partido. Habitualmente lo que no suele ser habitual es que un gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona, que es verdad que son un grupo de políticos escindidos del Partido Socialista, fiche como asesora a una persona que ha sido incluso diputada autonómica por parte del PSOE. Vean esta noticia, lo adelantaba en su momento Óscar Martín aquí en esta mesa, también lo publicaba Diario de Avisos. Yolanda Mendoza, del PSOE, asesora del tripartito de Arona. Óscar, esta noticia que en su momento nos llamaba mucha atención, tú has conseguido más datos, más información sobre cómo Yolanda Mendoza, que además era una figura pujante del Partido Socialista en el sur de la isla, diputada y autonómica, como decía, pues ha acabado de asesora del tripartito de Arona. Me ha llamado la atención, bueno, la documentación que hemos tenido acceso, se nombró como personal eventual en el puesto de asesora del gobierno municipal, grupo A1/A2, doña Yolanda Mendoza Reyes, insisto, en este caso además con un salario base bruto mensual de 2.500 euros, en este caso del gobierno del tripartito de Arona, un tripartito que lideran, como saben ustedes, el Partido Popular, Fátima Lemes como alcalde, Daci León liderando Más por Arona, ya saben que son los escindidos del Partido Socialista, y Clary Pérez, teniente de alcalde por Coalición Canaria. ¿Por qué me llamó la atención en este caso el hecho de que una socialista acabase, repito, de asesora del gobierno liderado por el Partido Popular? Porque ya el Partido Socialista no está en el gobierno. Ya saben ustedes que los hombres y mujeres de José Julián Mena no lograron gobernar, por tanto están en la oposición, pero sí en el gobierno municipal una persona que fue destacada del Partido Socialista en Arona, que es Yolanda Mendoza. Y además me llamó la atención porque Yolanda Mendoza en el pasado mandato era diputada regional por Tenerife. Era una mujer muy bien valorada, en principio en el grupo parlamentario socialista, una mujer que se le ve muy cercana, muy de la órbita, siempre muy junta a Anira Fierro, la que ahora es actual secretaria
de organización del Partido Socialista en Canarias. Se le veía muy cercana, además, también de la cuerda de Jorge González, en este caso, bueno, pues el que fue hace ya algún tiempo secretario de organización. Recuerda la crisis del PSOE en Arona, los que mandaban ahí era el que mandaba ahí, el que tomaba las decisiones era Jorge González. Sí. Estaba en aquella época muy cercana Yolanda Mendoza. Me han contado, porque yo he preguntado, bueno, en principio, por qué alguien del Partido Socialista acaba de asesora del gobierno de Fátima Lemes, del tripartito. Me cuentan, algunas fuentes me han confirmado que, bueno, que hace unos meses se dio de baja del Partido Socialista. Me ha llamado la atención, hace unos meses se dio de baja del Partido Socialista, insisto, significativo porque era una mujer muy del grupo parlamentario, de la dirección del partido, muy cercana, muy querida. Ojo, claro, yo me planteo porque hay algunas fuentes que apuntan que, bueno, que parece ser que no estaba a disgusto, acabó mal con el Partido Socialista, y es que la conclusión que yo puedo sacar es que en su momento ella quería, cuando querían tumbar al propio José Julián Mena, parece que la engolosinaron la dirección del partido como una futurible sustituta de José Julián Mena. Entiendo, vamos, que ella quería ser candidata. Claro, quería ser candidata del Partido Socialista. Entiendo que al final las tornas cambiaron, la engolosinaron para ser la sustituta para liderar el partido en Arona una vez hubiesen dinamitado a José Julián Mena. Al final José Julián Mena fue el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Arona, no fue ella la candidata, y entiendo yo en este sentido que, bueno, habrá acabado decepcionada o peleada, enfadada con su partido, abandonó el partido, pero ahora, repito, es asesora del tripartito y, según me cuentan, asesora del tripartito por la cuota directamente, en este caso, de Más por Arona, aunque es asesora de alcaldía. Con los concejales, claro, y concejalas, porque ahí está Daciel León, por ejemplo, que se pelearon con José Julián los díscolos. Todos los concejales, liderados en este caso por Daciel de León, que fueron los que tuvieron una guerra abierta con el otro sector del PSOE, José Julián Mena, bueno, pues Yolanda... Porque Daciel de León también quería ser candidata. Claro, quería ser candidata, incluso la engolosinaron también la dirección del partido para que fuese... Ellos iban echándole millitos a todo candidato el mundo, del ¿no? Partido Socialista. Claro. Ella, repito, Yolanda Mendoza, asesora del gobierno municipal de Arona, ya no está en el Partido Socialista, cercana ahora, de Más por Arona, Daciel de León y el resto de concejales de esta formación política, insisto, los escindidos del Partido Socialista. Bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa en Arona, porque yo tengo la sensación, Óscar, de que allí hay una estrategia de desgaste sobre el propio José Julián Menal, que además le han quitado, por ejemplo, el sueldo como portavoz de la oposición, para que dé un paso a un lado y reconfigurar aquello que al final volvería a ser la intención inicial que tenía la ejecutiva del Partido Socialista y que le salió mal porque, no lo olvidemos, Mena ganó en los tribunales el expediente, sí, o su expulsión que en la vía administrativa estaba proponiendo, ¿no?, el propio Partido Socialista. Entonces Mena ganó en los tribunales y por eso tuvieron que rectificar, pero su intención, claro, en su momento era acabar con Mena y poner otra candidata, probablemente Daciel de León, claro, como tú dices, jugaron a varias bandas porque tenían a Yolanda Mendoza, según has dicho tú, engolosinada, ¿no? Claro, engolosinada, claro, y al final pues la situación fue diferente, fue el candidato José Julián Mena, y yo deduzco que no le habrá gustado, habrá acabado mal con el partido, una mujer bastante considerada, insisto, en el grupo parlamentario. Bueno, se marchó hace unos meses, se dio de baja, asesora del gobierno de Fátima Lemes del Partido Popular. Bueno, sigue el malestar en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife, nos lo cuentan por parte de los trabajadores, nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos. Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife comienzan una huelga este miércoles cuya reivindicación principal es la destitución del director Jesús Vega. Por sus irregularidades y mala gestión, toman esta medida de presión después de una tercera reunión con la Dirección General de Justicia de Canarias, sin obtener respuesta. Las razones por las que al día de mañana van los médicos forenses a la huelga es porque en el día de hoy nos hemos reunido con el Gobierno de Canarias y no ha habido una respuesta a nuestra principal petición, que era el informe jurídico sobre el cese del actual director del IML. Nos han dicho que por cuestiones de protección de datos no nos pueden dar traslado de ese informe y tampoco nos han contestado a la pregunta de si se va a proceder a su cese o no. Las quejas de los forenses nacen de las carencias de un instituto pequeño, obsoleto e infradotado, tanto de material como en personal. De hecho, la falta de espacio hace que las cámaras sean insuficientes y se acumulen 49 cuerpos en el espacio de 26. El Gobierno de Canarias se le ha puesto un preaviso y en 20 días ha conseguido un médico forense más, dos auxiliares de autopsia de refuerzo, y el actual director desde el 2009 ha sido incapaz de realizar cualquier tipo de mejora. La plantilla de los auxiliares de autopsia es de 3 auxiliares desde finales del 90.
Sin embargo, recriminan al viceconsejero de Justicia, Cesario Rodríguez, que restringe el conflicto a unas malas relaciones personales. El 75% de la plantilla te está diciendo que no te quiere como director porque no ve que estés capacitado para hacer una buena gestión. No es algo personal, es algo que es evidentemente profesional, porque, vamos a ver, no todo el mundo va a estar equivocado y el director es el que va a tener la razón. La huelga viene a sumarse a los retrasos que ya sufre la Administración de Justicia en Tenerife, aunque los servicios mínimos cubren los casos urgentes, como los de violencia de género. Repercutirá, por ejemplo, en los partes de lesiones en el caso de un accidente de tráfico. Bueno, pues ahí lo ven, huelga en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife por ese enfrentamiento entre los trabajadores y el director del centro, que se ha enrocado y no quiere irse a pesar de esas duras críticas por parte de la plantilla. Va a haber huelga, hay unos servicios mínimos importantes, pero no olvidemos la importancia que tiene, valga la redundancia, la labor que realiza el Instituto Médico Legal de Tenerife, que entre otras cosas, bueno, en procedimientos judiciales de violencia de género es fundamental, o por ejemplo para determinar la edad de las personas migrantes que llegan cuando hay que decidir si son menores o no, que eso cambia por completo, lógicamente. Y además lo han hecho recientemente. Cómo hay que gestionarlo, y lo hemos vivido con la crisis reciente que ha habido cuando se ha descubierto que había 2 personas menores en una cárcel. En Las Palmas 2, en la isla de Gran Canaria. Hablamos de carga de trabajo, lo llevan denunciando estos viejos ya hace mucho tiempo. En este caso, mejoras de medios materiales, incremento de la plantilla. Hay un médico forense por cada área de guardia, que son 5 en Tenerife, Santa Cruz Laguna, Güímar, Granadilla, Icó, La Rotava y Puerto Cruz, y luego pues acusan directamente al director, en este caso, de falta de transparencia. Ha reaccionado el gobierno autónomo, la propia directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno, María del Carmen de León, ha lamentado precisamente hoy, la nula voluntad de acuerdo de los representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Medicina Legal en Tenerife. Esto es un asunto que hay que resolver ya. Bueno, es un asunto que hay que resolver, y otro asunto que no se termina de resolver, y mira que pasan los meses, y mira que es una cuestión fundamental, lógicamente, pues para vivir con dignidad también. Antes les hablábamos de la importancia de tener un techo. Bueno, pues que tan importante como eso es tener acceso al suministro fundamental del agua. Óscar, lo cierto es que en Fuerteventura, de nuevo, vuelven las crisis del agua, vuelven los cortes de suministro y vuelve, lógicamente, el cabreo entre la población. Sí, hay un enfado monumental. Esto es un asunto que se ha venido prolongando en el tiempo, ¿no? Ya llega a una situación límite insostenible que está afectando a gran parte de la población de Fuerteventura. Incidencias, problemas con respecto al suministro de agua. O sea, los hogares, las familias de Fuerteventura en distintos puntos de la isla. Además, estos días, según me han contado, parece que ha afectado a gran parte de núcleos poblacionales, de localidades, en este caso de Fuerteventura, que se ven, bueno, como se les corta el agua, pasa el tiempo y no hay soluciones. No solamente afecta a vecinos y a vecinas, afecta al sector agrícola y afecta porque tiene una imagen muy negativa al sector turístico. Desde luego, ahí se ha creado una plataforma, ya se movilizaron, están reclamando en este caso acciones reales y eficacia a la hora de establecer medidas y transparencia por parte del gobierno. Se sienten engañados porque además incluso en su momento Lola García, cuando accedió al poder, a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, convocó a la plataforma de afectados para establecer una línea de diálogo, una mesa de trabajo, ir abordando las medidas que, repito, iban a imponer, en este caso en Fuerteventura, para solucionar el problema del suministro del agua. En conclusión, son parches, aquí no hay ninguna solución real, y estos días, este fin de semana, ha habido nuevos cortes en el suministro de agua en la isla de Fuerteventura. Bueno, nuevos cortes que nos va a explicar Juan Martínez, con quien vamos a conectar ahora en directo. Juan, muy buenas noches. Lo explicaba Óscar Martín ahora, pero gracias por atendernos. Queremos escuchar de tu voz, como uno de los activistas principales en la defensa de que puedan tener un acceso digno al suministro del agua en Fuerteventura. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días, Juan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que mejor no lo voy a poder explicar yo que como lo ha explicado incluso Óscar, ¿no? Es verdad que es una pena que sigamos después de tanto tiempo. Bueno, ya van como 6 meses de que habían montado la plataforma, que nos habíamos reunido con la presidenta, con Lola, y que lógicamente, aparte de habernos dicho que íbamos a tener pues una transparencia y un canal de comunicación, el diálogo cuando hubiera cortes y fallos, localmente pues no ha surgido así. Localmente nos enteramos por la plataforma, por los vecinos que están muy enfadados. Hemos tenido este fin de semana cortes en Antigua, en El Cardón, en Casillas del Ángel, La Solana, Puyenta y Villaverde, Maninúbero, o sea, un montón de sitios que localmente en el mes de febrero pues nos asustamos, y le asusta principalmente pues, localmente a la población,
que localmente si en el mes de febrero nos sucede esto, pues imagínate tú lo que estaremos pensando, lo que puede pasar en verano, ¿no? Como nos pasó ya el año pasado, que con lo cual la gente pues ya vivió un invierno, un infierno que localmente no quieren volver a vivir. Y lo que queremos es eso, queremos que se preocupen de verdad, no solo para la foto, no solo para decir que lo principal y primordial cometido que tienen en esta legislatura, que es el agua. Y claro, lógicamente es que no puede ser otra cosa. Me imagino que no vamos a ver festejos ni otras cosas cuando en realidad el derecho básico sería el agua, y ese sería el fundamental y el primero que tenían que tener en cuenta. Lógicamente siempre con gastos de millones, que sí es verdad, porque siempre nos dicen una cantidad de millones que se está empleando en el CAF, pero lógicamente no vemos de momento, no vemos realidades, porque ahora mismo que nos digan que ha fallado o que se ha roto, averiado un módulo de fabricación, nos preguntamos, no hay servicio técnico o técnicos, el CAF no tiene técnicos como para subsanar un problema de una avería de un módulo. Lo normal sería que se estuviera solucionado en horas y lógicamente no en días. Claro, Juan, porque hay una cosa que no se termina de entender. Nosotros le hemos preguntado a muchos representantes políticos que han pasado por esta mesa de Fuerteventura sobre esto y al final todos acaban, obviamente, reconociendo el problema, pero después acaban hablando de la necesidad de inversiones, de grandes infraestructuras, de adjudicaciones que ya están en marcha. Pero después hay una cosa clave, ¿no? Que es lo que ustedes dicen. Aquí, al final, lo que se producen también son muchas averías que necesitan una actuación inmediata. La pregunta que todos nos hacemos, ¿no se puede resolver parte de esos problemas con una actuación técnica rápida, temporal? No digamos ya el problema de fondo, que evidentemente requerirá esas inversiones, pero no hay nadie que pueda arreglar esas averías y por lo menos solucionar mucho más rápido de lo que está ocurriendo el problema cuando se produce. Para nosotros en el manifiesto primero que le hicimos al Cabildo y al CAF en la primera manifestación que tuvimos, lógicamente pusimos un manifiesto y una de las principales peticiones que hacíamos era que el canal de distribución, la red de distribución, que lógicamente queda completamente obsoleto desde hace ya mucho tiempo, porque aún tenemos red de distribución con tuberías de uralita, de amianto, cuando en realidad están gastando dinero en todas las partes de España, del mundo y de Canarias también, quitando la uralita. Nosotros seguimos aún con servicios de uralita en las tuberías de distribución. Eso es algo tercermundista, creo que tendrían que haberlas quitado ya. Pero aparte de las de uralita, hay montones de tuberías que por lo que fuera, por uso, por años, por antigüedad, porque están caducas ya, lógicamente hay averías que reparan en el mismo sitio, pues podemos decir perfectamente que en un mes van 4 veces a repararla, porque la reparan aquí y rompe 5 metros más adelante. Con lo cual siempre le decíamos, incluso al consejero, creo que cuando hay una avería sería preferible que cambiaran pues 20 metros y no estén poniendo remiendos y parches en una tubería que en 1 metro tenga 5 remiendos. Eso no tiene sentido ningún. Por lo cual decíamos que falta mucha comunicación, falta transparencia y falta, lógicamente, que se den de cuenta que no podemos estar sufriendo tanto corte y tanta avería, porque lógicamente no tienen culpa, me imagino que no tendrán culpa los obreros del CAF, que al fin y al cabo estarán saturados ya de trabajo, a cubrir una avería y al poco rato tener que solucionarla. Yo creo que se explica un poco cuando en realidad, si nos damos de cuenta que un gerente que hace 3 meses o 4 meses que dimitió o se fue, y que lógicamente que aún tengamos el CAF sin una gerencia y sin gerente, por algo será. Aquí algo sucede, algo oscuro que nosotros no entendemos y que nos gustaría entender, como un puesto, como un gerente del CAS, que creo que es un puesto muy bien valorado y pagado, no encuentra ni gerente para el CAF. Una de dos, o todo está muy embrollado y no sé cómo, porque no tiene sentido. A ver quién se mete en ese jardín, Juan. A ver quién se mete en ese jardín, Óscar. Muy rápidamente, muy rápido. ¿Tú crees que realmente en este caso está teniendo efecto, consecuencias negativas? Porque me has dicho, me contabas además también hoy que no van a movilizarse para no dañar la imagen turística. ¿Crees que podría dañar el problema del agua a la imagen turística, una isla que vive del turismo? Y porque si no me equivoco, además también me contaba una anécdota, es decir, una persona, en este caso de Ibiza, que estaba pasando unos días en Fuerteventura, se iba a marchar y no tenía dónde ducharse. Efectivamente, es decir, yo te comenté de que una persona que viene, la madre viene a ver a la hija a Fuerteventura,
y ayer o hoy que tenía que irse de regreso a su origen, pues cuando se fue a levantar por la mañana, lógicamente no pudo ducharse porque la hija estaba sin agua en casa. Con lo cual, nosotros siempre hemos dicho que no queremos, no es nuestra intención. Desde el principio que la presidenta nos dijo dejarnos trabajar, nosotros hemos tratado de ayudar. Nunca nos hemos metido en el trabajo, hemos tratado de no entorpecerle lo que estaban haciendo. Siempre nos prometían muchas inversiones de dinero, mucho dinero, pero con el dinero no vemos soluciones. Con lo cual, lógicamente, que nos veamos es cuál es la manera de solucionarlo. De alguna manera tendrá que ser. Hemos tenido gente como Carlos Soler, Julio Muñiz, gente que han venido a apoyarnos, a dar conferencias y que le hemos dicho incluso pues, a los políticos. Es una gente que merece la pena escuchar porque lógicamente llevan toda la vida en el tema del agua, son gente preparada y yo creo que deberían de escucharlo y ver soluciones más allá de lo que están haciendo. Y con lo cual yo creo que algo sí no queremos, por eso mismo te decía que no queremos crearle un problema a la isla de cara al turismo, porque lógicamente también sabemos que vive la isla del turismo, es de lo que vive, porque lógicamente ya de la agricultura no puede vivir, porque ya si había algún agricultor, la mayoría pues lógicamente han desistido y se han ido de mantenimiento a un hotel, porque no puedes plantar si después no tienes con qué regar, ¿no? Con lo cual no queremos hacerle daño a la imagen de Fuerteventura, pero no cabe duda que si esto sigue así, tendremos que tomar otras medidas a nivel pues nacional, internacional, y que lógicamente, no sé, que espabilen, como digo yo, que espabilen y que se pongan a trabajar. Seguramente, por ejemplo, en la Unión Europea les interesará mucho también conocer la realidad de lo que está ocurriendo con algo tan importante como es la gestión del agua en la isla de Fuerteventura. No tenemos más tiempo, Juan, la verdad es que te agradecemos mucho las explicaciones que nos has dado. Mucha suerte en esa lucha. Nosotros seguiremos informando y preguntando por el problema del agua en Fuerteventura. Muy buenas noches. Gracias por darnos visibilidad y por apoyarnos. Muchas gracias. Óscar, la verdad que el relato es tremendo, ¿no? Porque al final uno se imagina vivir sin agua, que es lo que les pasa durante muchos días del año a los vecinos, a los majoreros y majoreras, ¿no? Y es terrible. Ya, llevamos mucho tiempo denunciando esta situación, ¿no? Incluso se movilizaron, crearon esta plataforma en defensa de, bueno, tener agua en la isla de Fuerteventura, salieron a la calle, fue una imagen tremenda, ¿no? Y luego hay las promesas del gobierno de Coalición Canaria Partido Socialista, Lola García Blas Trujillo. De hecho, bueno, en principio aprobaron las cuentas insulares, los presupuestos, y en esos presupuestos han presumido del grueso tener mucha fuerza la inversión en infraestructuras hidráulicas, la inversión en materia de aguas, porque no hay mayor reto, no hay otra prioridad en la isla de Fuerteventura que resolver el problema del suministro de agua. Eso por un lado, pero es increíble, esto es tercermundista, ¿no? Es decir, presumimos de una isla potente turísticamente, de haber recuperado rápido el sector turístico después de la pandemia, de la crisis sanitaria, de tener unos datos importantes, cosa que yo me alegro, unos buenos datos turísticos de ocupación hotelera en la isla de Fuerteventura, una de las más potentes en Canarias, pero los vecinos y vecinas de esa isla no tienen agua. Pero esto, sin lugar a duda, es de juzgado de guardia, permítanme que lo diga. Pero qué responsables los vecinos que han dicho que para no dañar la imagen turística no se van a manifestar. Porque viven de la actividad turística, pero es que es contradictorio, este problema está afectando también a la planta hotelera, al turismo y a la agricultura. Para eso estamos, de todas formas, los medios de comunicación, para darles voz, evidentemente, ante una situación tan crítica como la que viven en Fuerteventura muchos majoreros y majoreras. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablaremos de otro conflicto laboral, el del transporte sanitario en Canarias, que de nuevo se encona en un proceso de huelga. Pero fíjense, estaremos en Gran Canaria, estaremos en Lanzarote, estaremos en La Palma, estaremos en El Hierro, porque ahí han pasado muchas cosas que queremos contarles. Bueno, continuamos en directo aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Les hablaba antes de que queremos abordar la situación crítica que vuelven a vivir los profesionales del sector del transporte sanitario en Canarias. Recordarán que anunciaron una huelga en el mes de abril, si no me equivoco, del año 2023, que después fue paralizada en base a un proceso negociador y a una serie de promesas realizadas
por el Servicio Canario de Salud a la hora de afrontar esa situación. Bueno, la realidad es que a día de hoy poco se ha avanzado de las promesas que se realizaron en su día y ya hemos visto algunos titulares de que incluso algún sindicato ha anunciado que van a retomar la huelga. Nosotros queremos hablar con el delegado sindical de Comisiones Obreras, con Enrique Espi, para preguntarle cuál es la situación a día de hoy y si se van a sumar también a ese anuncio que, insisto, ya han hecho desde otros sindicatos sobre la posibilidad de retomar esa huelga. Enrique, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bueno, lo comentaba, ¿no? Hemos visto declaraciones del Sindicato de Transporte Sanitario que ya ha anunciado, está publicado en prácticamente todos los medios de comunicación, que van a retomar la huelga. Me gustaría saber cuál es la posición de Comisiones Obreras y, sobre todo, en el fondo de todo esto, ¿qué ha pasado después de esa promesa y de esas negociaciones que parecía que se iniciaban con buena fe por parte del Gobierno de Canarias? A ver, en principio aclarar que la huelga la ha convocado Comisiones Obreras, la convocó en mayo del año pasado. Se llegó a un acuerdo con el anterior gobierno en el cual se paralizó esa huelga. Luego entró el nuevo gobierno paralizó todo lo que se estaba haciendo sobre el acuerdo que se había firmado y mediante presión que hicimos desde Comisiones Obreras, pues al final retomaron el acuerdo que había firmado el anterior gobierno. El sindicato que anunciaba una huelga es una huelga que tiene convocada a nivel local en la empresa en la que está prestando el servicio, en este caso en Taxisa Gran Canaria. Nosotros desde el año 22, desde marzo, venimos denunciando todas las irregularidades, ilegalidades e incumplimiento de todas las empresas adjudicatarias de Canarias, incluida la denuncia que este sindicato está haciendo y por la que se metió en huelga. Entonces, la situación en la que estamos ahora mismo es que no se ha avanzado en lo acordado. Recordar a la audiencia que lo que se acordó es que se iba a hacer una fiscalización laboral a todas las empresas adjudicatarias porque hay una cantidad de irregularidades y ilegalidades muy grande a nivel de todas las empresas adjudicatarias y se iba a hacer un estudio para la internalización del servicio y que este pase a gestión directa y que este fuera el último concurso público del transporte sanitario aquí en Canarias. Es interesante, Enrique, te agradezco primero que aclares evidentemente quién convocó esa huelga, por eso nosotros les hemos llamado a ustedes, porque sabemos que Comisiones Obreras fue quien impulsó esa huelga hace ya casi un año, dentro de poco, pero sí que es verdad que al final ustedes habrán visto hoy cómo se pusieron esas protestas en la capital Gran Canaria y ese anuncio por parte de este sindicato, por eso era importante un poco aclarar cuál es el contexto. Entonces yo quiero preguntarte ahora por lo que acabas de decir, por esa falta, digamos, de avance en ese estudio que había hecho o que les había propuesto el Gobierno de Canarias. Entiendo que ese estudio sobre las supuestas irregularidades y esa intención de acabar o poner orden, digamos, en cómo se contrata dentro del transporte sanitario, ahí no se ha avanzado nada. No, a ver, nosotros le pedimos, y de hecho en el anterior gobierno se avanzó bastante al respecto, que se hiciera una fiscalización laboral y se acordó que se iba a hacer. El problema que nos encontramos ahora es que con la nueva gerencia de gestión sanitaria, que es la empresa pública que está en teoría encargado de todo esto, pues el avance ha sido nulo prácticamente. Las empresas siguen haciendo lo que vienen haciendo desde siempre. Esto es un problema histórico que vivimos los técnicos en emergencias sanitarias de aquí en Canarias. Cada vez que hay un concurso público, estas empresas vienen a gestionar dinero público. Cuanto más se ahorran, más se llevan a cuenta de beneficio. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde gestión sanitaria hemos tenido como 5 reuniones aproximadamente, 4 o 5 reuniones con el equipo de trabajo para el estudio, para lo que es la fiscalización de las empresas y básicamente hay una ineficacia por parte de ellos que está permitiendo que las empresas sigan haciéndolo. A nosotros esto nos pone una lucecita roja que nos indica que, oye, aquí algo se está haciendo mal cuando sabes lo que tienes que hacer, cuando sabes que tienes que sancionar a esas empresas por los incumplimientos, porque el pliego concursal le obliga a penalizar a las empresas cuando comete estas irregularidades que están haciendo. Estamos hablando de irregularidades en materia de contratación, fraude en contratación, irregularidades en salarios. Tenemos las tablas salariales todavía del 2019, cuando tendríamos que estar con las 2024, porque las empresas presentaron un conflicto para no pagar. Estamos viendo como los trabajadores en el sector están devaluando su trabajo, lo que perciben mensualmente.
en horas extra, acuerdos individuales que obligan a los trabajadores a firmar porque si no los coaccionan con no volver a contratarlos o en fin, en definitiva, coacciones, medidas que están haciendo que estas empresas destinen un dinero público a un uso diferente del objeto del contrato y la administración encargada de esto, que es gestión sanitaria, no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces ya hemos llegado a un punto que, como está pasando en Gran Canaria, este sindicato que ha retomado esas movilizaciones, el sector está en una situación insostenible. No podemos aguantar más la situación que vivimos los técnicos en emergencias sanitarias aquí en Canarias, y la consejera de Sanidad, que es la que se comprometió a reactivar ese acuerdo, va a tener que tomar medidas inmediatas sobre lo que está ocurriendo, va a tener que poner en marcha el estudio para la internalización del servicio, que todavía no se ha puesto, porque esto es insostenible, esto no podemos permitirlo y no lo vamos a permitir. Enrique, al final, entonces, ¿van a retomar la huelga ustedes desde Comisiones Obreras? Obviamente estamos viendo la ineficacia por parte de la Administración a la hora de llegar adelante los acuerdos firmados, y si esta ineficacia no lleva a nada, pues tendremos que tomar otra vez las movilizaciones y no descartamos el que tengamos que hacer la huelga general que teníamos convocada por reactivar el conflicto y salir a la calle, muy a pesar nuestro, porque sabemos lo que repercute esto en la ciudadanía. Sabemos lo que repercute también en los trabajadores, las presiones que están habiendo por parte de las patronales, pero obviamente la situación y el entorno como está ahora mismo nos lleva a este camino, lamentablemente. Si la Consejería de Sanidad no busca una solución eficaz al conflicto y a lo que venimos denunciando, ya te digo, desde marzo del año 22, aunque esto es un problema histórico que vivimos desde que se hacen los concursos públicos, siempre ha pasado lo mismo, pero ahora con la nueva ley de contratos públicos la situación cambia y la Administración y del Gobierno de Canarias tiene la obligación de fiscalizar a estas empresas. Entonces, si no se avanza en lo que hemos acordado, hay un incumplimiento por parte de la Consejería de Sanidad y no respeta el acuerdo firmado, pues obviamente nos tendremos que movilizar y reactivar el conflicto. Señor Espí, es importante lo que ha dicho, independientemente de las demandas, de esas reivindicaciones de ustedes, de los sindicatos, ¿no? El efecto que va a tener, las consecuencias, que de hecho has mostrado tu preocupación en la ciudadanía, en nosotros, en los pacientes, en los usuarios, ¿en qué medida nos puede afectar en caso de que haya una huelga? A ver, esto es una huelga que ya se convocó en mayo del 23, es una huelga general para todo el sector, tanto el transporte sanitario como el transporte urgente, el transporte sanitario no urgente y el urgente. Obviamente en el transporte sanitario urgente no se va a ver tan repercutido porque los servicios mínimos se tienen que cumplir, pero en el transporte sanitario no urgente sí que puede haber un problema agravado, sobre todo con pacientes que a lo mejor no tienen la necesidad tan urgente y vital a la hora de ir a un hospital. También habría que ver los servicios mínimos que se declaran, porque eso es otra cosa que implica la magnitud de la huelga, pero obviamente va a repercutir en la ciudadanía, va a repercutir. Pues bueno, Enrique, la verdad es que muchísimas gracias por habernos aclarado cuál es la situación, por haber hecho pública también esos incumplimientos por parte del Gobierno de Canarias y la empresa pública que se encarga de gestionar el transporte sanitario. Yo creo que aquí realmente van a tener que ponerse las pilas, si no, a ustedes no les va a quedar más remedio que volver a retomar, como bien has explicado, esos paros. De verdad, muy buenas noches, Enrique, gracias por atendernos. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches. Bueno, continuamos, Óscar, porque otros asuntos sorprendentes ocurrieron, por ejemplo, nos van a llevar hasta la isla de Gran Canaria. Quiero que vean este titular porque la historia que hay detrás, ustedes si son de Gran Canaria la conocen y seguramente se habrán quedado también, bueno, pues impactados, ¿no? El fallido espectáculo con drones para despedir el carnaval costaba 59.000 euros. Saben que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía preparado un final, una apoteosis, digamos, de la fiesta con una serie de drones que iban a volar con la intención un poco de festejar, digamos, el final del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, pero el uso de inhibidores, que está prohibido y acarrea sanciones que pueden llegar a los 20 millones de euros, obligó a tener que suspender el acto. El acto costaba 59.000 euros, como publica la provincia, y según ha trascendido públicamente, no se llegó a pagar este dinero a la empresa, que veremos si lo reclama o no, y se está investigando a los posibles responsables de ese ataque, digamos, que se realizó a este acto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Óscar,
parece de película el guión, pero esto ha ocurrido en la capital Gran Canaria. Alguien no quería que volaran esos Claro, drones. y por eso se ha abierto una investigación, ¿no? Y además parece un rodaje de película, ¿no? Cuando uno ve la historia parece que, bueno, se está grabando un rodaje, en este caso en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Desde luego habría que ver qué ocurrió exactamente. Es llamativo, ¿no? Impacta, llama poderosamente la atención, pero ahora bien, desde luego en este caso al Ayuntamiento de Las Palmas no le están saliendo las cosas bien, ni en Navidades ni en Carnavales, ¿eh? No, decía que la propia Inmaculada Medina, la concejala responsable del carnaval, decía de fiestas en este caso, que había sido un éxito. Pese al incidente de los drones, ¿no? La verdad es que, bueno, no sé si como se puede catalogar de éxito teniendo en cuenta... No, el carnaval empezó todos los ya, problemas de movilidad claro, que ha generado. El carnaval empezó en Las Palmas de Gran Canaria agafado ya, con esos problemas de cambio del escenario a la zona del puerto, a la zona de la isleta, con los problemas de comunicaciones, con los problemas de acceso, con un barrio de la isleta en contra de esa decisión de trasladar el escenario del carnaval, y en este caso, bueno, pues este asunto que tiró por tierra este espectáculo con drones que tenía previsto el ayuntamiento, con esa cuantía importante para los vecinos y vecinas. Bueno, nosotros vamos a continuar porque muy relacionado con lo que ocurría en el carnaval, ese traslado de la ubicación de los escenarios de la fiesta se producía por el retraso en la obra de la Metro Guagua. Y de nuevo tenemos noticias de nuevos retrasos en la obra de la Metro Guagua, el gran proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene el apoyo unánime de todos los grupos políticos, pero que evidentemente genera muchas críticas por cómo se está desarrollando. Vean este titular del periódico Atlántico Hoy: el tramo de Eduardo Benot para la Metro Guagua se retrasa porque el Cabildo no responde a Lopezán. El contrato se firmó el 5 de diciembre de 2022, cuando todavía era alcalde Augusto Hidalgo, ahora consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda de la Corporación Insular. Hay un problema, fíjense ustedes, con el traslado de unos cuadros, y le han pedido al Cabildo que actúe desde la empresa que ejecuta estas obras en este tramo, en esta fase de la Metro Guagua, que es Lopezán, y parece que el Cabildo no les ha respondido, pero de nuevo, un nuevo retraso en la obra de la Metro Guagua. Sí, claro, yo imagino que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, cuando ven titular tras titular sobre el retraso de la Metro Guagua, hasta empiezan a desconfiar de que este proyecto salga adelante, y sobre todo teniendo en cuenta que cada retraso le cuesta más dinero al bolsillo de los vecinos. Sin duda, y además es curioso porque el alcalde, como decías, David, era Augusto Hidalgo, alcalde de la ciudad de Las Palmas, conoce bien y ahora es el consejero de Infraestructuras del Cabildo Insular de Gran Canaria. Conoce perfectamente el proyecto. Esto es un proyecto estrella del ayuntamiento, esto es un proyecto estrella en la ciudad de Las Palmas, y aparte los problemas que ha tenido en los retrasos de las obras, que ha motivado algunos que ha trastocado otros proyectos y otros eventos, repito, en este caso por los retrasos que han tenido algunos trazados, y sobre todo lo más importante, como dice, que siguen que, bueno, este tipo de retrasos en los trazados de la Metro Guagua pues incrementa aún más el coste del proyecto, y por tanto afecta a los vecinos y vecinas de la capital Gran Canaria. La verdad que las imágenes, estaba viendo las recreaciones que se hicieron del proyecto, son maravillosas, ¿no? La verdad que con las tecnologías, bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Por cierto, es que claro, es que uno va pensando, ¿no? Y me estaba acordando de la pasarela esa aérea del Padre Ancheta, en San Cristóbal de la Laguna, que ha tenido retrasos, ¿no? Que también ha vuelto a tener retrasos, que esa obra se tenía que haber inaugurado en marzo de 2023. Y lo cierto es que por un problema de material. Sí, ahora por lo visto, según publicaba El Día recientemente, parece ser que ya la empresa va a iniciar el traslado de la pasarela que se construyó en Sevilla para que sea instalada aquí, y se habla de en las, digamos, previsiones más optimistas de que se inaugure en verano. Eso tiene pinta de que también va a ir para largo, pero qué bonita quedó la maqueta en su día, que es a lo que iba, que qué bonito quedan las cosas cuando se hacen infografías, pero después la realidad es otra historia, sin duda. Bueno, una noticia que les contábamos el jueves también y que está generando muchísimo debate y malestar también entre algunos colectivos sociales y ecologistas en la isla de La Palma es ese proyecto que han aprobado todos los grupos del Cabildo Insular con la declaración de interés insular, esa figura que, como saben, se extrae o está en la Ley del Suelo de Canarias, aprobada en 2017 por el gobierno, impulsada del actual presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, y que permite pues que en determinados suelos, donde está prohibida la construcción de determinados proyectos porque son suelos rústicos protegidos, en base a un supuesto interés, digo supuesto porque al final no deja de ser un término bastante ambiguo e indeterminado jurídicamente, como es el interés general o el interés insular, se puedan aprobar proyectos en contra de lo que dice el planeamiento. Bueno, pues ahí se ha aprobado este balneario, este proyecto turístico, un balneario lujoso a 4 kilómetros del volcán de La Palma, promovido por viejos conocidos del turismo en Canarias. Y quiero quedarme en esta noticia de Canarias Ahora, que ha redactado el compañero Tony Ferrera, porque desvela algo que es muy importante, ¿no? Y que yo creo que hay que hacer con cualquier proyecto, que es buscar quiénes están detrás. Bueno, pues detrás de la empresa que ha registrado esta iniciativa hay 3 personas, 3 administradores. Fíjense quiénes son. Uno es Justo Fernández Duque, que es un conocido arquitecto. Ahora Óscar seguramente nos va a dar alguna clave más, un conocido arquitecto de la isla de La Palma. Otro es Pedro Carlos Fernández González, que es un conocido también empresario de la isla de La Palma. Y el tercero, válgame la sorpresa,
es Felipe Manuel Armas Jerónimo, que yo no sé si a ustedes les suena de algo, pero ya les cuento yo que este señor fue el testaferro probado de los González en el caso de las Teresitas. Fue la persona que Ignacio González, para descanse, porque como saben falleció en el año 2019, cumpliendo su pena de prisión por la corrupción del caso de las Teresitas, fue la persona que colocó, porque él era consejero de Caja Canarias en aquel momento y no podía concederse un crédito a sí mismo. Recuerden que Caja Canarias concedió aquel crédito de alto riesgo, sin avales, sin justificación, el crédito más importante de la historia de la entidad, a un mileurista, un trabajador de Bultesa, que era precisamente Felipe Manuel Armas Jerónimo. Después ustedes saben que después Antonio Plasencia e Ignacio González, que ya terminó figurando una vez que recibió el crédito, quitó a este testaferro y se puso él en la empresa, pues entre otras cosas Plasencia le prestó o le dio el dinero, como reconoció durante el juicio oral, al propio Rodolfo Núñez, al presidente de Binter Canarias, para que comprase Binter, y ahí sigue Rodolfo Núñez todavía haciendo volar sus aviones cada vez más lejos, por cierto. Bueno, lo cierto es que Felipe Manuel Armas Jerónimo, el testaferro de las Teresitas, aparece también como administrador de esta empresa. Óscar, este proyecto, más allá del dato que yo creo que es muy interesante, que evidentemente nos abre muchas preguntas, este proyecto está generando mucho malestar. A mí me han llegado muchos comentarios, ya no solo desde ecologistas, sino por ejemplo de vecinos de las zonas de Puerto Naos y La Bombilla, que llevan muchísimo tiempo sin poder acceder a sus viviendas por el problema de los gases y que no entienden, cuando además hay una crisis hídrica como la actual, no entienden que se haga un balneario a 4 kilómetros del volcán. Sí, sin duda. Yo lo contaba el otro día. Creo que en este caso es difícil entender, además, primero, el hecho de que se haya promovido de esta manera, ¿no? Declarándolo de interés insular. Por cierto, hay que decirlo bien claro, con el apoyo de todos los grupos políticos, es decir, Coalición Canaria, Partido Popular, ahora gobierna Coalición Canaria con mayoría absoluta, anteriormente el Partido Popular con el Partido Socialista, por tanto, las tres principales fuerzas políticas representadas en el Cabildo Insular de La Palma, ¿no? Y además, yo planteo, habría que ver qué camino, ¿no? Qué recorrido va a tomar o cuál es el turismo. Presumen en La Palma, lo decía la semana pasada, un turismo sostenible, protegido, Isla Verde. Bueno, parece que esto es un proyecto, un megaproyecto, ¿no? Contradictorio absolutamente desde mi punto de vista al turismo del que se ha estado fomentando e impulsando históricamente en la isla de La Palma, ¿no? ¿Qué pensarán aquellos vecinos y vecinas afectados que llevan mucho tiempo o que han esperado mucho tiempo para acceder a la zona de Puerto Naos o la zona de La Bombilla? O que esperarán algunos o empresarios hoteleros, por ejemplo, el hotel, si no me equivoco, de Puerto Naos todavía está cerrado, no han abierto, no sé si lo han abierto ya, pero hasta hace bien poco, después de 2 años y pico, llevaba cerrado, porque esta es una zona turísticamente muy importante. Y yo planteaba, podrán entender si es demagogia o no, es decir, hay un problema grave en materia de vivienda. En la isla de La Palma no hay suelo para construir vivienda, hay vecinos y vecinas afectadas por la erupción del volcán en el Valle de Aridane que llevan más de 2 años cuando la erupción del volcán esperando por una vivienda digna, por una vivienda y luego por una vivienda digna, y se encuentran con que el Cabildo Insular de La Palma quiere promover o proyectar un hotel, un complejo hotelero, insisto, una planta hotelera de esta característica. Me parece esto tremendo. Habría que ver también, insisto, las reacciones que tienen ahora los ecologistas, y no sé si algunas organizaciones de jóvenes, de juventudes de algún partido han dicho algo sobre el asunto. Te me has adelantado, Óscar, porque otro titular que queríamos compartir y que nos ha llamado mucho la atención. A mí me ha llamado la atención. Claro, porque Óscar lo decía, o sea, insistía en ello, ¿no? Todos los partidos, PSOE, Partido Popular y Coalición Canaria, que ahora tiene mayoría absoluta en el Cabildo, votaron a favor del acuerdo. Pero vean lo que han dicho, lo destacado del periódico digital El Apurón. Las juventudes socialistas han mandado un comunicado posicionándose en contra del hotel Dichosa Wellness Clinic, que es este balneario de lujo de 180.000 metros cuadrados. No entiendo, yo respeto, hacen bien las juventudes socialistas, son jóvenes, que entiendo además también que son conscientes están más en sintonía con la gente joven. Del desarrollo sostenible que tiene que tener la isla de La Palma, que no se puede, en este caso, tomar un camino de esa manera monstruosa, ¿no? Al territorio sensible de la isla bonita, ¿no? Yo, bueno, me alegro, pero yo no sé si es una estrategia del Partido Socialista para desmarcarse, en este caso ahora que apoyó ese proyecto. Es decir, nosotros hemos apoyado el proyecto junto a Coalición Canaria y el Partido Popular, pero nuestros jóvenes que representan, que son... qué mal pensado eres, que son los que... Bueno, pues es que no tengo otra opción, es decir, porque a mí me llama la atención este cambio. Si las juventudes socialistas forman parte del Partido Socialista en La Palma, quiere decir que a lo mejor a los jóvenes socialistas les dicen, bueno, ustedes desmárquense de este proyecto porque a los jóvenes en La Palma no les va a gustar o no pueden comprender un proyecto de esta característica, y los jóvenes de La Palma votan
Bueno, pero le podían haber preguntado antes a los jóvenes y haber votado en contra en el Pleno y por lo menos haber dejado clara cuál es su posición, porque lo que han hecho es todo lo contrario. Óscar, pero de todas formas, una duda, porque la verdad es que no lo sé. ¿Quién maneja ahora el Partido Socialista en La Palma? ¿Sigue siendo Anselmo Pestana? Anselmo Pestana es el secretario insular del Partido Socialista. Sigue siendo quien sí. manda ahí. Bueno, pues habrá que preguntarle a Anselmo Pestana por lo que han dicho la Juventud Socialista. Además, como Anselmo Pestana tiene un cargo público y se deja ver habitualmente, pues será fácil que alguien le pregunte por esto, a ver qué dice. Como dice Óscar, al final van a justificar que se van a poner en contra después de haber votado a favor. Y si no me equivoco, ojo, el secretario general de los jóvenes socialistas en La Palma es el hijo de Jorge González. ¿Ah, sí? El que fue secretario de organización del Partido Socialista de Canarias. Hombre, se mandaba mucho en Canarias cuando... Cierto. Ya no. Ahora es Mirafierro, ¿no? Ahora es diputado regional. Está en la mesa del Parlamento. Estuvo en la mesa del Parlamento, fue secretario de la mesa del Parlamento, fue candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Breña Alta. Y fue el que urdió lo de Arona. Claro, y en el anterior mandato, la anterior ejecutiva, que seguía liderando, que sigue liderando de Víctor Torres, Jorge González, que es palmero, insisto, hombre cercano a la figura de Anselmo Pestana en la isla de La Palma, era el secretario de organización. Y si no me equivoco, el nuevo líder de las Juventudes Socialistas en La Palma es el hijo de Jorge González. Bueno, pues ahí queda dicho. En cualquier caso, el pronunciamiento está claro de las Juventudes Socialistas en La Palma. Vamos con otro asunto, un asunto interesante que ha ocurrido en Arrecife y que está generando mucha polémica, porque ha tenido que intervenir el ayuntamiento para paralizar la adjudicación del servicio de grúas a una empresa de un agente de la policía local del municipio por cuestiones de incompatibilidad. Pero detrás de todo esto puede haber bastante chicha. Arrecife prohíbe los contratos municipales con la empresa de grúas de un agente de la policía local. El alcalde Jonathan de León traslada al área de personal para que estudie incoar un expediente sancionador por no cumplir el régimen de incompatibilidades. Óscar, la verdad es que tú me comentabas, por cierto, esta noticia en su momento y me ha parecido, bueno, por un lado muy bien la intervención del ayuntamiento, pero es que no puede ser de otra manera, ¿no? Estaba obligado casi el alcalde a actuar, ¿no? Esto es una empresa, al parecer, lo ha denunciado el propio ayuntamiento, ¿no? Caso de un agente de la policía local del municipio, que bueno, pues al parecer, bueno, yo esta tarde tenía alguna conversación, además me explicaba un poco el propio Jonathan de León lo que ha ocurrido, me contaba que bueno, el consistorio inició un procedimiento para prohibir a una empresa vinculada, lo ha dicho el propio alcalde, a un agente local de seguridad, funcionario de carrera del propio municipio de Arrecife, contratar con el ayuntamiento mientras continúe ejerciendo como cargo público en la institución. Desde luego esto es lo normal, lo razonable, ¿no? Y bueno, se trata de una decisión, al parecer, según el propio de León, que se tomó después de que el consistorio decidiera suspender los procedimientos de contratación del servicio de grúa para necesidades del ayuntamiento, como por ejemplo del servicio de depósitos y para el traslado de vehículos carrozados en los eventos del municipio al detectar posibles incompatibilidades. En este caso, el caso ha sido trasladado, le ha dado traslado el propio Jonathan de León, en este caso al área de personal del propio ayuntamiento de Arrecife. Me parece un asunto de luego tremendo, ¿no? Es decir, que un empleado público, que en este caso un agente de la policía local, repito, según denuncia el propio gobierno a través del alcalde, bueno, esté contratando un servicio de una empresa vinculada al propio policía local y en definitiva a un empleado público del propio ayuntamiento, me parece que es absolutamente incompatible. Bueno, en este caso bien por el alcalde de Arrecife por haber intervenido y haber actuado, aunque evidentemente, como decíamos, no les quedaba otra. Vamos a parar en la Isla del Hierro, porque la verdad es que la política del Hierro no deja de dar titular. Está haciendo un mandato muy intenso en ese cabildo insular. Les hemos contado la crisis de Asamblea Reña con David Cabrera, antes ese juicio de vertederos que ahora está en el Supremo porque Javier Armas se ha aforado, y antes de todo eso, por supuesto, la moción de censura que ha upado al Pidio Armas a la presidencia del Cabildo del Hierro después de haber perdido las elecciones frente a su hermano, a quien le presentó esa moción de censura, Javier Armas. Decía en Twitter nuestro compañero, o en la red social X, como se llama ahora, nuestro compañero periodista Ariel Rodríguez, que cómo serán los domingos de paella en casa de los Armas. Y la verdad es que razón no le falta, teniendo en cuenta lo último que ha ocurrido. Ha sido denunciado el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, por la formación política, la agrupación Erreña Independiente, que preside su hermano y consejero Javier Armas, y senador, por cierto, también en la Cámara Alta, por la destitución de otra miembro de la agrupación Erreña Independiente, que durante muchos años, más de 20, ha sido directora del balneario, lo que considera una represalia política. Bueno, ¿cómo serán los domingos de paella en casa de los Armas? Pero esta es la información que contaban nuestros compañeros de los servicios informativos. La agrupación Erreña Independiente llevará a los tribunales al presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, por el despido de la vicepresidenta del partido, Maite Padrón, quien ha sido cesada de su puesto de trabajo al frente del balneario del Pozo de la Salud.
Anunciamos que iremos a los tribunales y presentaremos una demanda por prevaricación, porque en la propia carta de Alpidio Armas reconoce que se trata de un despido improcedente, lo hace a sabiendas de que no procede hacerlo y además lo paga con dinero público de todos los herreños. El presidente de la agrupación herreña independiente, Javier Armas, reconoció que respeta la ley por encima de sus antojos, caprichos e intereses personales, como ha sido el despido arbitrario de una empleada pública con más de 27 años de servicio por el único delito de ser vicepresidenta de la agrupación herreña independiente. Maite Padrón, que también acudirá a los tribunales a título personal, afirmó que Alpidio Armas se presentó en su puesto de trabajo con la carta de despido alegando pérdida de confianza y porque le daba la gana, ya que él era el presidente. Le explico que no tengo un contrato político. Yo soy una trabajadora de 28 años de antigüedad y con un contrato indefinido. Y afirmo que su motivo no puede ser nunca causa de mi despido. Mi motivo tiene que ser objetivamente laboral, con hechos concretos y demostrables. Claramente le demuestro que mi despido es simple y llanamente porque al presidente del Cabildo del Hierro y de la empresa Meridiano le ha dado la gana. Maite Padrón apeló a los compañeros de partido del presidente para que tomen medidas o serán cómplices o víctimas de sus acciones. Bueno, pues así están las cosas en el Cabildo del Hierro. A mí me sorprende la relación de los Armas, ¿no? Pese a que ellos nieguen tanto Alpidio Armas como Javier Armas, que hay una relación que en el ámbito político, que el ámbito político es el ámbito político, que las relaciones políticas son las relaciones políticas y que en el ámbito familiar las relaciones familiares son otra historia. Pero luego ahí hay unas injerencias ahí entre el propio Alpidio Armas y el propio Javier Armas, que a mí me llama la atención. Repito, que la gente tiene que saber que son hermanos. Como decía Ardiel, ¿no? Sí. Ardiel Rodríguez, ¿cómo serán los domingos de paella de los hermanos Armas? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, la política parece que es así, pero ya aquí está tocando la línea de explotación, en este caso de la propia agrupación herreña independiente, del que su hermano, insisto, es presidente. Ya saben además también que su hermano, que el propio Alpidio Armas le plantó una moción de censura a su hermano, pese a ser la primera fuerza en el Cabildo Insular, y esto, insisto, teniendo las claves o analizando lo que están comentando, lo que han comentado en la rueda de prensa, parece una nueva segunda venganza, repito, a la línea de explotación de la agrupación herreña independiente, porque estamos hablando que se carga a la vicepresidenta del partido, que se carga a una mujer que ha estado en una empresa pública del Cabildo del Hierro y que llevaba más de 28 años. Insisto, a mí me parece esto una venganza política, además donde al parecer en esa rueda de prensa hablaban que incluso reconocen un despido improcedente, donde habrá un pago, fondos públicos de los herreños y herreñas, y donde argumenta en este caso el propio Alpidio Armas pérdida de confianza, pero es que lleva más de 28 años en esa empresa claro, Oscar, pública. Es que lo explicaba muy bien ahí la propia Maite Padrón y decía, puedes perder la confianza y todo lo que tú quieras, pero tienes que realizar un despido por motivos laborales. O sea, tú no puedes realizar un despido por una pérdida de confianza, una cuestión tan ambigua, ¿no? O sea, al final tiene que haber, eso está tasado y tendrá que haber unos motivos que estén tasados para poder declarar ese despido improcedente, porque si no, ella lo va a demandar y probablemente la justicia lo declare nulo. Y entonces habrá que indemnizarla, y crea un precedente. A mí me decía Javier Armas que esto no puede ocurrir, este tipo de episodios no pueden volver a ocurrir en la vida social, en la Isla del Hierro y además en la vida pública. Y todo esto en medio de una crisis política que está sufriendo el propio Alpidio Armas después de haber cesado a David Cabrera de la Asamblea herreña. Repito, ahí tiene un problema grave Alpidio Armas porque tiene una crisis tremenda en su Cabildo Insular y en medio, como yo decía en su momento, de una tremenda y triste crisis migratoria. Bueno, y si ustedes pensaban que las irregularidades y las sospechas sobre la Radio Televisión Canaria habían pasado a mejor época, después de que en su momento incluso fuera condenado por un delito de prevaricación, el entonces, durante una época con Paulino Rivero, director del ente público, Guillermo Willy García, bueno, pues la verdad es que no. Sigue habiendo cuestiones cuanto menos anómalas. Así lo ha dicho incluso la propia Audiencia de Cuentas. Quiero que vean este titular del periódico El Día. La Audiencia de Cuentas detecta irregularidades en los contratos de la Radio Televisión Canaria de los años 2021 y 2022. El órgano fiscalizador resalta una inadecuada planificación y el incumplimiento de los principios legales de publicidad y concurrencia. Básicamente lo que viene a decir la Audiencia de Cuentas es que hay contratos que ha hecho la Radio Televisión Canaria en esos años con Paco Moreno como administrador del ente público que, bueno, pues no han respetado los principios de publicidad. Eso viene a ser
que se han dado a dedo, Óscar. Sí, pues una pena, ¿no? Porque esto es un asunto delicado. Yo decía que además también, como comentabas, pensábamos que eso solamente había ocurrido en la época de Willy García, ¿no? Sí. Y bueno, pues ver esta situación de un ente público que depende del Parlamento, que tiene que tiene un montante, que tiene un presupuesto importante, que es el ente público Radio y Televisión Canaria, este tipo de prácticas me parece tremendo, ¿no? Me producen tristeza. Ahora tiene una responsabilidad, como yo he dicho siempre, María Méndez al frente de este ente, al frente de la Radio y Televisión Canaria, para evitar que se vuelvan a producir situaciones, insisto, económicas o contables como esta. Pero vamos al qué recorrido pueden tener estas irregularidades, porque ustedes saben, cuando hay irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas, esto se suele elevar al Tribunal de Cuentas y después, bueno, se pueden dirimir incluso posibles responsabilidades contables por quienes fueron los responsables de ese tipo de contrataciones. No sabemos si esto va a llegar tan lejos, pero ahí queda esa conclusión de la Audiencia de Cuentas. Y un asunto que en su momento tratamos, y con esto vamos a cerrar el programa, ha tenido una novedad. Recuerden que en su momento les contamos, bueno, pues que se estaba investigando una cena anómala también dentro de las dependencias de la Policía Canaria, en la que supuestamente se había invitado a personas ajenas de la Policía Canaria y en la que se había introducido alcohol, presuntamente también, y en la que supuestamente, bueno, pues algunos agentes habían compartido espacios, vamos a decirlo así, con trabajadoras de la empresa de catering que realizó, bueno, pues el servicio de suministro en ese día. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo cuenta Canarias 7. Se ha descartado abrir expediente disciplinario por una cena de los agentes de la Policía Canaria. El cuerpo autonómico había abierto una investigación por una presunta fiesta en la que supuestamente, como les había contado, habían llevado alcohol e invitado a 2 trabajadoras de una empresa de catering. Bueno, pues parece que no ha habido indicios a raíz de ese expediente que se hayan podido demostrar que eso ocurrió, ¿no? Habrá un expediente, bueno, habrán analizado la situación, ¿no? Sí, hubo una investigación y eso claro, habrán concluido. Determinado que no. Bueno, pues nada, me parece bien, pero eso no puede volver a ocurrir. Evidentemente, supongo que a nivel interno se habrán llevado alguna reprimenda. Claro. Estos agentes, más allá de que después no se les pueda sancionar. Claro, sí, si no abrieron expedientes, que bueno, han considerado después de esa investigación que no daba motivo a abrir ese expediente. Pero dejando eso a un lado, este tipo de situaciones no se pueden volver a ocurrir, no pueden suceder una vez más. Como ha ocurrido alguna que otra fiesta, como ocurría alguna que otro brindis o banquete en la comisaría de la Policía Local en Santa Cruz de Tenerife, en aquella época, recuerda, en medio de la pandemia, con restricciones, en este caso por la pandemia, donde, bueno, aparece incluso sin mascarillas, allí se trató de iniciar un expediente para tratar de dirimir responsabilidades, al final quedó en nada. Insisto, independientemente de los expedientes o no, este tipo de situaciones no pueden trascender, no puede ocurrir, porque son los que tienen que dar ejemplo. La Policía Canaria y en su momento la Policía Local de la capital tinerfeña. Bueno, la Policía Local de la capital tinerfeña no, 3 o 4 de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, hasta 17 asuntos distintos de 5 islas distintas, algunos también de relevancia autonómica, hemos abordado hoy en este programa de Análisis de la Actualidad. Yo pensé que a lo mejor no nos iba a dar tiempo, nos ha dado tiempo, hemos escuchado incluso a 4 protagonistas de la actualidad. La verdad que es un placer compartir con ustedes estos espacios en los que podemos analizar e interpretar cosas que ocurren a nuestro alrededor. Óscar Martín, como siempre también, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a conseguir llegar a tanta gente que nos sigue, precisamente porque entienden un poquito mejor la actualidad tan agitada que padecemos. Tan agitada, así es. Nada, un placer como siempre. Buenas noches, David, buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. Bueno, muy buenas noches. Saben que el jueves no vamos a tener programa de Canarias al Día, porque hay un programa especial con esa entrevista que hoy hemos también comentado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Miren que hay temas para preguntarle al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ya fue presidente, como recordarán ustedes, en la pasada legislatura, no, que fue Ángel Víctor Torres, sino la anterior. Así que no se lo pierdan. No estaremos nosotros en Canarias al Día, pero sí que estaremos preguntando al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Eso será el jueves. Que pasen una feliz semana.